Bien, decíamos que toda esta sección de Deuteronomio en el que vemos a Moisés enseñando a la nueva generación de Israel, a los que sí van a entrar a la tierra prometida, básicamente es como una ampliación o una aplicación de los 10 mandamientos, ¿no? En estos últimos capítulos, el 20 y este 21 que vamos a estudiar hoy, vamos a ver una aplicación más eh, de cómo es que ellos deben de cumplir el sexto mandamiento. ¿Cuál era el sexto mandamiento? No matarás. Pero ese no matarás no es así a secas, sino ese no matarás tiene como finalidad preservar la vida, ¿no? Correcto, básicamente es eso, ¿no? Entonces, no, quizás nosotros nos hemos aprendido a memorizar los 10 mandamientos y pensamos que son así de puntuales, no, sino que el no matarás podemos verlo en diversas situaciones, cómo es que Dios está tratando de preservar la vida del hombre. Y hoy, justamente en este capítulo, vamos a ver 3 situaciones en las que nos va a enseñar a preservar o a proteger la vida, ¿no? Entonces, básicamente nos va a enseñar 3 situaciones en las que vamos a ver cómo proteger la vida. La primera situación lo vamos a ver del verso 1 al 9, es una situación de homicidio. El verso 10 al 17 vamos a ver en una situación en torno a una mujer. Y del verso 18 al 23 vamos a ver una situación en torno al hijo, ¿no? Entonces, situaciones prácticas en las que el pueblo de Israel debía de aprender a aplicar ese sexto mandamiento de no matarás, ¿correcto? Entonces, si tuviéramos que ponerle un título a este capítulo, podríamos ponerle la compasión de Dios o protegiendo la vida, ¿no? O la compasión de Dios por el hombre también podríamos hablar. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Y aunque vemos que hay sentencias, lógicamente, eh, sentencia de muerte en el Antiguo Testamento, pero es justamente por la dureza del corazón, por el pecado en el que el ser humano estaba inmerso, ¿no? Entonces, y aún así esas sentencias son para prevenir más muertes incluso, y para servir de precedente y para que el pueblo no se descarríe y simplemente piense que Dios está de adorno, sino que no deja de ser juez, pero al mismo tiempo es justo y al mismo tiempo es misericordioso, al mismo tiempo es compasivo. Ese es uno de los atributos de Dios, ¿no? Que Él es justo, Él es piadoso, Él es misericordioso, Él es compasivo es del hombre, ¿no? Bien, entonces, en estos principios que Moisés enseñó para el pueblo de Israel, eso es bueno aclararlo, bajo ese contexto en el que ellos van a ingresar a la tierra prometida, nos va a enseñar 3 principios o 3 situaciones en el que el pueblo de Israel era llamado a preservar la vida o a tener compasión también por la vida. Bien, vamos a ver el verso 1 al 9, esta situación en torno a un homicidio, ¿correcto? Entonces, acompáñame a leer verso 1, dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató. Es un caso donde ellos ya estando en la tierra prometida, y aquí nuevamente vemos, ¿no? Ese énfasis que hace la Biblia en que ellos sí o sí iban a poseer la tierra prometida. No era una posibilidad, sino era algo seguro, ¿no? Recordemos que este mandamiento o estos principios se están dando antes de que ellos ingresen a la tierra prometida, pero la enseñanza da como un hecho de que eso va a ocurrir, ¿no? Y ocurrió, lógicamente, lo sabemos por la historia bíblica, de que llegó a ocurrir que ellos ingresaron a la tierra prometida. Pero aquí también vemos de pronto cómo es que Dios afianza esa verdad y cómo es que la fe del pueblo estaba en que ellos sí o sí iban a estar en la tierra prometida, aunque no es el tema de hoy, pero lo digo como un detalle, ¿no? Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que poseas, eso iba a ocurrir, fuere hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién mató. Es decir, ellos hallan en ese lugar ya, viviendo ya en ese lugar, y de pronto cuando están viviendo en la tierra prometida que ya le pertenecería a Israel, lógicamente la tierra iba a ser dividida básicamente en 12 partes, ¿no? Una parte para cada tribu, ¿no? O un área para cada tribu. Entonces, si de pronto ellos encontraban un muerto y no sabían quién es, entonces aquí les va a enseñar principios cómo actuar ante esa situación, ¿no? Este, no sé si te has dado cuenta, hoy en día ocurre situaciones como esas y lamentablemente lo que la justicia realmente debería hacer es averiguar, ¿no? Averiguar quién fue el responsable de una muerte, pero lamentablemente que cada vez más
a pesar de la tecnología, a pesar de los avances, a pesar de la, de cómo es que ha mejorado todo este tema de los forenses, pero aún así, por falta de voluntad, muchas veces no se halla con el culpable, ¿no? Es más, en nuestro país simplemente lo llevan a una morgue y esperan que ahí se quede, ¿no? O no sé, pero no, simplemente no hay acciones por descubrir quién realmente mató a esa persona, ¿no? Mientras que aquí lo que vamos a ver es de que a Dios sí le interesa, ¿no? A Dios le interesa de que de pronto la muerte o el culpable incluso simplemente no pase desapercibido una muerte, ¿no? Entonces, eh, dice, verso 2, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces, en primer lugar, iban a determinar de pronto a qué ciudad estaba más cercano este cadáver, ¿no? Este muerto, para así de alguna manera determinar responsables, no en el sentido directo, pero responsabilidad del pueblo en qué hacer con ese cadáver, en qué hacer con ese muerto, ¿no? Con ese difunto. Entonces, lo que iban a hacer, dice los ancianos y los jueces, iban a ser una especie de peritos o detectives forenses, ¿no? Y tenían que investigar, incluso medir, dice, la distancia de donde encontraron al muerto hasta la ciudad más cercana, ¿no? Entonces, ¿para qué? Vamos a verlo más adelante, ¿para qué es que ellos debían de medir y todo esto demás? Pero estos detalles nos hablan de que Dios no está dejando desapercibido esa muerte. Recordemos, el hombre dice ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por ende, es una vida, ¿no? Ese cuerpo que está ahí ha sido un ser humano que le ha pertenecido y ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Lamentablemente vivimos tiempos donde a veces el animal es más valorado que el ser humano, ¿no? ¿Se te has dado cuenta de eso, no? O sea, y el mundo dice, pues cada vez está más de cabeza, ¿no? Donde un perro vive en mejores condiciones que un ser humano, ¿por qué no decirlo? O sea, pero nuestra sociedad está así de cabeza, ¿no? Entonces, pero aquí vemos cómo es que Dios de pronto está encargando a su pueblo de que no dejen pasar por alto esta muerte, ¿no? De que tenían que hacer algo, aunque ellos no eran los culpables, aunque no había un responsable, porque ¿qué dice el verso 1? Y no se supiere quién lo mató, no hay quien asuma la responsabilidad de decir yo lo hice, sino que el pueblo, los ancianos debían de asumir esta responsabilidad de qué hacer y determinar quién va a ser el responsable o quiénes, ¿no? Como pueblo van a ser responsables de esto. Verso 3 entonces dice, y los ancianos de la ciudad, después de haber investigado, ¿no? Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas un becerro que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Entonces, aquí vemos que este becerro que ellos van a tomar, lógicamente ya sabemos que va a ser con propósito de sacrificio, ¿no? Para expiar la muerte de ese, o para de alguna manera presentar como sacrificio expiatorio y perdón por la muerte de ese individuo. Das características de este becerro. Dice que tiene que ser que no haya trabajado y que no haya llegado a tener yugo, es decir, que no haya sido, que no haya trabajado, básicamente, ¿no? No es de pronto algo que les sobrase o el animal tullido nuevamente, ¿no? Entonces nuevamente vemos de que esto apunta de que iba a ser un sacrificio, iba a ser usado como un sacrificio entregado ante Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos tendrían de hacer esto? Esa es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? De alguna manera, al presentar ese animal valioso, porque un animal que aún no había trabajado, un animal que aún no había llevado yugo, es decir, un animal que aún no se había devaluado, sino que era un animal 0 kilómetros, por así decirlo, es como hoy en día, quizás aquel entonces los bienes o las riquezas se medía en torno a los animales que ellos tenían, por lo general, ¿no? Entonces ellos estaban entregando algo valioso, algo de valor, por así decirlo, y básicamente Dios también les está enseñando a valorar la vida, ¿no? Y que de alguna manera ellos tenían que responsabilizarse, porque va a ser simbólico, lógicamente, el sacrificio que ellos van a hacer, pero habla de la responsabilidad que tenían como pueblo por esa muerte cercana a esa ciudad, ¿no? Dice. Verso 4. Y los ancianos de aquella ciudad, ¿de qué ciudad? De la ciudad más cercana, ¿no? Porque para eso han determinado
quienes estaban más cerca. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso. Es interesante esta palabra escabroso o valle escabroso. Básicamente en traducciones más pegadas al hebreo, por así decirlo, esta palabra valle escabroso tiene que ver con valles donde corre bastante agua o valles donde corre mucha agua, es decir, valles con ríos, por así decirlo, con arroyos, ¿no? Entonces dice, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, un valle donde hay agua corriendo, que nunca ha sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle, ¿no? Entonces, uh, esta manera como ellos iban a dar muerte al becerro o a la becerra que estaban presentando, dice era quebrándole prácticamente el cuello, ¿no? O sea, y esto es muy similar a lo que de pronto Dios enseñó a través de Moisés en Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 34, justamente donde hablaba del animal que se presentaba como sustituto por el pecado del pueblo. Entonces, definitivamente está apuntando a eso, ¿no? Ellos mediante este sacrificio, aunque no saben quién es el asesino, quién es el culpable de esa muerte, pero de alguna manera ellos están reconociendo como una culpabilidad indirecta, ¿no? Y para eso ellos están presentando este animal, ¿correcto? Como ese chivo expiatorio, como ese sacrificio sustituto, pero por la responsabilidad del pueblo. Tú dices, pero ¿qué culpa tienen ellos? Pero al mismo tiempo, recordemos, Dios les está enseñando a valorar la vida, ¿no? A que no dejen de como que pasar por alto esta muerte. Tenía un valor y alguien tenía que asumir eso. En este caso era el pueblo más cercano, representado en sus ancianos y ellos presentando este sacrificio expiatorio por la manera como mataban al animal, ¿no? Entonces, estos ancianos eran responsables de hacer este sacrificio para expiar y purificar la tierra contaminada por este asesino, ¿no? O la tierra que ha sido contaminada por esta muerte, ¿no? Entonces, verso 5 dice, entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, ya sabemos quiénes son los sacerdotes hijos de Leví, eran este grupo de personas de la tribu de Leví que era una especie de intercesores entre el pueblo y Dios o entre Dios y el pueblo, ¿no? Esto no lo hacían individualmente solo ellos, sino nuevamente vemos la figura del sacerdote para poder realizar este acto de expiación, ¿no? Entonces, nuevamente vemos chambeando a los sacerdotes cumpliendo su función, ¿no? Entonces dice, porque a ellos escogí Jehová, dice, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan. Entonces, esto es un servicio a Dios, no es un antojo de Moisés, no es una idea del pueblo, sino es Dios quien está determinando que ellos de esta manera, ¿no? Hagan expiación por la culpabilidad de quien mató a este cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo ellos valoren la vida, ¿no? Y no dejen pasar por alto una muerte por el hecho de que no sabían quién es. Y para eso tenían una función los sacerdotes, ¿no? Dice, seguimos leyendo el verso 5, dice, y para bendecir en el nombre de Jehová, ¿no? Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Bueno, ellos cumplían otras funciones más, ¿no? No solamente el servicio de presentar sacrificios, sino también ellos normalmente enseñaban la palabra de Dios o ellos también en algún momento cumplían un rol de juez, ¿no? Ante alguna u otra disputa. Bien, el verso 6 dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que esta becerra ha sido sacrificado, ¿no? Ha sido sacrificado como una expiación y por una culpabilidad que estaba asumiendo el pueblo más cercano, como que una culpabilidad indirecta, si quiere llamar, ¿no? Entonces, pero ellos al mismo tiempo dice, se lavaban las manos, ¿no? Este acto de lavarse las manos tiene dos sentidos. Uno, de decir, nosotros no hemos tenido nada que ver con esta muerte, pero asumimos la responsabilidad, ¿me dejo entender? Ese era el sentido de lavarse las manos, ¿no? O sea, nosotros, los ancianos que eran representantes de la ciudad, lo que hacían era, al lavarse la mano, decía, nosotros no fuimos los causantes, ni sabemos quién ha dado muerte a esto, ¿correcto? Ahora, yo me pregunto, ¿y qué pasaba si entre el pueblo o entre los ancianos había alguien que sí sabía? ¿Te das cuenta? O que sí sabía quién lo había matado, pero no quería decir.
Entonces tenía que pensar bien para realizar este acto porque debería entender que este acto lo está realizando ante Dios, ¿no? Entonces el hecho de lavarse las manos no era tan simple como decir, yo no tengo nada que ver con el asunto, ¿no? Habiendo tenido que ver o habiendo visto, ¿no? El hecho de ser testigo nada más de una muerte ya te hacía cómplice si tú no confesabas quién había sido. Entonces, este lavarse las manos tenía un doble sentido. Si alguien de ahí, de entre el pueblo, entre los ancianos, o el pueblo mismo sabía quién era el responsable, pero no quería decir, no creo que se atrevería a lavarse las manos, porque sería un pecado abierto contra Dios que todo lo ve. Y el segundo sentido es decir, ciertamente, nosotros no hemos visto, no sabemos quién es, pero asumimos la responsabilidad y por eso presentamos este sacrificio a este becerro a quien ellos estaban sacrificando, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, más adelante la lavada de manos de Pilato, ¿no? O sea, pero Pilato fue como un acto de hipocresía, porque Pilato sí sabía que en Jesús no había culpabilidad, ¿no? Y que injustamente lo estaban llevando a una cruz, que es distinto, te das cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces, pero ese hecho de lavarse las manos viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Era como deslindar responsabilidad, pero al mismo tiempo decir, me voy a ser responsable de esto, ¿no? Verso 7 dice. Y protestarán, esta palabra protestarán no tanto es reclamarán o algo así como nosotros pensamos, no, protestar era básicamente y declararán y dirán y orarán básicamente, ¿ya? Y dirán, dice, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto. Entonces, dos cosas, ¿no? No solamente no están diciendo nosotros no lo hemos hecho, sino tampoco sabemos quién lo ha hecho. ¿Me va a entender? O sea, porque uno podría decir, yo no lo he hecho, o que he visto, pero me callo. No, no, no. Y va un poco más allá. Mis manos no han tenido nada que ver, ni yo sé quién lo ha hecho. Entonces, de esa manera ellos manifestaban su inocencia, ¿no? De la muerte de ese hombre, ¿sí? Verso 8, pero no estaba solamente en decir, bueno, no tengo nada que ver, sino mira lo que dice el verso 8. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Pero al mismo tiempo ellos pedían perdón por el pueblo, porque alguien lo había hecho. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? El caso comenzó con encontrar un cadáver donde no se sabía quién lo había matado, pero claramente había indicios de que había sido asesinado. No estamos hablando de que ellos encuentren un cadáver que murió por accidente, por así decirlo, sino están encontrando un cadáver donde hay indicios de que ha sido asesinado, pero no se sabe quién es. Entonces, aún así, tenía que haber una pedida de perdón a Dios, ¿no? Primero, ellos diciendo, nosotros no lo hemos hecho y tampoco sabemos quién lo ha hecho, por lo tanto, Señor, no me digas nada. No, sino perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, al cual rescataste, ¿no? Oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada, dice, ¿no? Finalmente Moisés concluye diciendo de que si ellos cumplen con esta acción que Dios lo está estipulando, que comienza desde asumir la responsabilidad mediante la medición a qué ciudad más cercana está, que comienza con el llevar este becerro que tenía un valor considerable, comienza con ellos declarar, de alguna manera hacer este acto de sacrificio y declarar o protestar, ¿no? Diciendo, nosotros no tenemos, es un acto de confesión básicamente, pero de confesión deslindando la responsabilidad, pero al mismo tiempo aceptación de la responsabilidad, ¿no? Por un lado, como que no hemos sido los ejecutores, los responsables directos, pero sabemos que somos los llamados a asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, si ellos cumplieran todo esto, dice, la sangre les será perdonada, es decir, Dios perdonaría al pueblo, ¿correcto? No necesariamente al culpable, porque él va a tener que rendir cuentas por sus actos ante Dios, pero sí está perdonando al pueblo como tal, ¿no? Entonces, verso 9. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. ¿Te das cuenta, no? De esto de en medio de ti significa que el pueblo como tal no asumirá el castigo de Dios o las consecuencias por la muerte de este hombre, ¿no? Entonces, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo recto ante los ojos de Jehová según el contexto? Justamente lo que les está mandando hacer. No lo que ellos piensan que deben de hacer,
no es eso, sino, o lo que ellos creen que deben de hacer, sino, era claro, ¿no? Hacer lo recto ante los ojos de Jehová es lo que ellos debían de hacer conforme Dios estaba estipulando. Lamentablemente vivimos tiempos donde cada quien hoy en día determina qué es recto o qué es correcto, ¿no? Y pocos viven conforme a lo que realmente es correcto a los ojos de Dios. Entonces, normalmente hoy en día vivimos donde el que menos deslinda responsabilidad, pero muchas veces no está dispuesto a decir, Señor, ¿qué más puedo hacer por mi prójimo? ¿No? Entonces, y acá Dios a ellos les está enseñando a valorar la vida, no dejar pasar así desapercibido o dejar pasar así a la ligera una muerte, ¿no? Entonces te decía en un principio, cómo es que Dios desde aquel entonces le estaba enseñando al pueblo a valorar la vida, ¿no? A valorar la vida. Entonces, estas personas sí o sí debían de actuar ante esta situación conforme a lo que Dios había establecido, ¿no? Entonces, como cristianos, muchas veces se nos va a presentar situaciones, quizás no necesariamente como estas, porque si sucede algo así, derívalos a las autoridades, ¿no? En nuestro contexto es distinto, pero se nos van a presentar situaciones en las que quizás vamos a ser retados a actuar de manera recta ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, recuerda, Dios lo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Primero, que para poder agradar y hacer lo recto ante los ojos de Dios, solamente va a ser posible cuando estamos en Cristo y cuando actuamos como Cristo actuaría, o cuando vivimos y respondemos y actuamos conforme a su palabra lo dice, no tanto conforme a nuestro propio parecer, porque conforme a nuestro propio parecer las cosas nos pueden parecer justas o injustas. Conforme al propio parecer de este pueblo o de los ancianos, podría parecerles injusto decir, ¿nosotros qué tenemos que ver con la muerte de este hombre? Pero lo recto aquí ante Dios es si ellos actuaban o respondían a la situación conforme a lo que Dios está diciendo que hagan. Para escarbar un poquito más allá, hablando de nosotros como aplicación, no siempre vamos a tener ganas de perdonar, por ejemplo. No siempre vamos a tener ganas de hacer el bien cuando nos han hecho un mal, por ejemplo. Pero no tiene que ver con ganas, no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con lo que Dios dice, cómo debemos de reaccionar o obrar, ¿no? Y Dios claramente dice, el mismo Padre nuestro, ¿no? Perdónalos, ¿no? O perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de perdón, nos gusta recibir el perdón de Dios, pero se nos complica perdonar al prójimo, por ejemplo, ¿no? Nosotros a veces también hemos obrado mal para con Dios y queremos, y Dios no nos ha mandado un rayo, ¿no? Sino que muchas veces ha obrado a bien en nuestra vida, en su gracia y misericordia. Y de la misma manera nosotros también debemos obrar con gracia y misericordia, ¿no? Entonces, solo estando en Cristo, realmente involucrado con Cristo, en una relación con Cristo, podemos presentar este tipo de actos rectos a los ojos de Dios. Ya puedes ser cristiano, pero si tu comunión con el Señor, con Cristo, de tu día a día con el Señor no está firme, no creas que de automáticamente van a salir estas acciones de parte, o estas actitudes de parte de ti ante alguna situación injusta o ante una situación incierta, ¿no? Vuelvo a repetir, en el contexto ellos podían decir, ¿yo qué culpa tengo? Ay, pues que Dios averigüe, bueno, algo así. Pero no, ellos tenían que aprender a valorar la vida. Y qué interesante es que cuando ellos, mira, el verso 8, cuando ellos piden perdón, dice, perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste. Esta palabra al cual redimiste dice mucho. Están recordando que ellos han sido rescatados, ¿no? Y están en la tierra prometida y está sucediendo esta situación y ellos dicen, Señor, perdónanos porque tú nos has rescatado, ¿no? Tú nos has rescatado. De la misma manera nosotros, ¿no? En algún momento debemos reaccionar así, ¿no? Señor, no comprendo la situación, pero yo sé que tú me has rescatado, ¿no? O sea, yo sé que tú me has rescatado y soy llamado a vivir y actuar y a responder de una manera distinta, conforme a ti te agrada, no tanto conforme a mis ganas o mis pensamientos o mi sentir quiere reaccionar, ¿no? Ante alguna situación difícil quizás.
Bien, entonces vemos claramente cómo Dios les está enseñando a valorar la vida. El verso 10 al 17 vamos a ver una segunda situación en torno a una mujer. Y para eso también es necesario entender bien el contexto para comprender estos textos. Dice, recordemos que aquí el propósito de este pasaje del 10 al 17, básicamente el propósito es evitar la crueldad y la rebeldía, ¿ya? Entonces, mira lo que dice el verso 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, ¿ya? Dice verso 11, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti mujer, por mujer. Lo primero que quisiera aclarar aquí, no es que Dios está persuadiendo o animando al pueblo que haga esto, sino Dios está adelantando a los hechos, sabe que en algún momento el pueblo, el israelita, va a llegar a hacer esto. Y lo que Dios está haciendo básicamente es regular ese accionar de tal manera que está propiciando evitar la crueldad en contra de esta mujer extranjera. Me adelanto a decirle eso porque muchas veces sacan textos de aquí y dicen, ya ves, Dios les dio como que rienda suelta, como para que ellos puedan tomar a las mujeres. No, no, no. Si llegare a suceder esto, ¿correcto? Entonces Dios les está de alguna manera regulando ese hecho. Entonces dice, ¿qué es lo que iba a pasar, no? Era una práctica normal aquel entonces de que cuando tú ganabas una guerra, una batalla, conquistabas un pueblo, las personas, los animales, los bienes pasaban a ser de tu propiedad. Y es así como se hacían muchas veces de esclavos, ¿no? Y básicamente un esclavo era como una propiedad, es decir, un ser humano podía ser parte del botín de guerra, lo que lo llamaban rehenes y en un futuro finalmente terminaban siendo esclavos. Eso era propio de la cultura en diversos pueblos, ¿no? Y en medio de eso había mucha crueldad, porque un ser humano extranjero a quien tú has conquistado venía a ser como un animal, como un ganado para ti, era tu botín de guerra. ¿Me dejo entender? Eso era normal, entonces debemos entender eso, ¿no? Y ahora Dios de alguna manera va a regular a su pueblo de que ellos no actúen de una manera eh, por así decirlo, ¿no? Eh, bajo esos estándares como se vivía aquel entonces. Entonces dice, eh, si de pronto se da el caso en el que un soldado, básicamente, ya del que está inmerso en la guerra, ese es el contexto, ¿no? Dice verso 11, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, ¿no? Entonces, dice, la meterás en tu casa y dice, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y dice, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Entonces, voy a volver a leer de una manera lenta esto porque pareciera como que, oh, mira, ve, el pueblo de Israel está atropellando con los derechos de otros pueblos y todo lo demás. Primero, primera aclaración de que esto solo iba a ser posible con aquellos pueblos con el que Dios les permitió poder primero, antes de ir a la guerra, ofrecerles la paz o las paces, ¿se acuerdan? Porque eso lo vimos capítulos atrás, ¿no? Había un pueblo que estaba exceptuado de esto. Con los cananeos sí no había nada de este tipo de negociación, por así decirlo, ¿no? Con los cananeos era exterminarlos por completo, ¿no? Pero con los demás pueblos, si de pronto en algún momento llegasen a conquistarlo, Dios les dije, primero ofrezcanle la paz, ¿no? Ya si el otro pueblo se resiste, básicamente ellos entraban y mataban a los varones, porque los varones eran los responsables, uno, de la guerra y eran los que de pronto aceptaban o no aceptaban este ofrecimiento de paz. Y por ende, las mujeres de esos pueblos sobrevivían, porque ellos no tenían responsabilidad de esa guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo, al sobrevivir, como vuelvo a repetir, según el contexto de la época, terminaban siendo como una especie de rehenes, ¿no? Para el pueblo ganador, para el pueblo que estaba en victoria. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Ya sea que aceptaban el ofrecimiento o la oferta de paz,
o ya sea de que ellos eran invadidos porque de pronto los varones se resistieron o se negaron a esa oferta de paz. Estas mujeres, vuelvo a repetir, en la cultura y en ese tiempo eran llevados como rehenes y eran abusadas, eran esclavizadas y las tenían como, ¿qué te digo, no? Como lo peor, como esclavas, ¿no? Eso era normal de la época. Pero Dios está regulando a su pueblo de que no haga así. Y ahora sí vamos a volver a leerlo de una manera más lenta. Verso 12 dice, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y tú dices, uy, lo va a despiojar. No tanto eso, ya. Dice, y se quitará el vestido de su cautiverio. Cuando dice la Biblia que se quitará el vestido de su cautiverio, es dejará de ser una rehén. ¿Me dejo entender? O sea, dejará de ser una rehén. Dice, y se quedará en tu casa. Y cuando dice que se quedará en tu casa, es decir, va a formar parte de tu casa. Es decir, si tú ya la tomaste porque lo has codiciado, te gustó su hermosura, que no es lo ideal, no es lo ideal que decidas por hermosura, pero ya se dio ese hecho, mínimo, primero, no puede ser tu esclava. Punto número uno, porque la estás tomando tú como por mujer. No puede ser tu esclava. Dos, va a vivir en tu casa. No puedes hacerla vivir aparte. Está bajo tu responsabilidad. Tienes que respetar su luto y llorará a su padre y a su madre por un mes entero. Entonces, si te das cuenta y leemos de una manera más detenida estos pasajes, básicamente lo que Dios está es regulando a su pueblo de que no actúe como los otros pueblos, donde simplemente no dignificaban a la mujer y la tenían como un objeto incluso sexual, y donde seguía siendo esclava y no pasaba a ser parte de su casa, donde no respetaban su luto. Pero aquí Dios le dice, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y Dios le está estipulando que respeten el dolor de esta mujer. Y continúa, dice, y después podrás llegarte a ella, después podrás consumar. ¿Y qué dice? Y tú serás su marido. Y tú serás su marido implica una responsabilidad. Y ella será tu mujer. Es decir, no la vas a tomar como una esclava, sino va a llegar a ser tu ¿qué? Tu mujer. Es más, esta mujer ahora tendría los mismos privilegios que una mujer israelita. Entonces, más allá de que quizás en una primera leída vemos cómo pueden tomar por rehén una mujer así por sí, pero según la cultura era peor. Pero aquí Dios está regulando para que esta mujer, de alguna manera, tenga los mismos privilegios que una mujer israelita. Formaría parte de la casa, respetarían su luto, eh, sería ahora la mujer de este hombre y por tanto este hombre tenía responsabilidades de cuidado sobre esa mujer, de provisión sobre esa mujer. Entonces, verso 14, y si no te agradare, la dejarás en libertad, ¿te das cuenta? Y si llegase un punto en el que este hombre repudia a esa mujer, preferible déjala en libertad. Dice, no la verás por dinero, no la venderás por dinero, no era un objeto. Entonces, cada no, cada negativa que Dios está diciendo aquí es porque era normal aquel entonces. Y lo que Dios le está diciendo a su pueblo, no cometas la misma crueldad que otros pueblos cometen, donde no respetan el luto, donde toman a las mujeres rehenes para abusar de ellas, donde no le dan esa posición de esposa, donde no hacen que formen parte de su hogar, mas tú sí tienes que respetar a esa mujer. Y si llegases a repudiarle, dice, déjala en libertad, no la vendas, no es un objeto. Ni la tratarás como, ¿qué dice? Y ahí es más claro y explícito, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Ya es suficiente con que la haya humillado de haberla tomado por esposa y después decir no. Pues que lo ideal no es que este hombre soldado decida porque le gustó o porque la codició nada más, ¿no? O sea, por eso yo te decía, no es que Dios está propiciando esto, pero Dios está regulando si es que esto llegase a suceder, cómo es que este esclavo debería de respetar de alguna manera la humillación de esta mujer, ¿no? Y no venderla y todo lo demás que hemos visto. Entonces, vemos nuevamente en esta situación en torno a una mujer extranjera, cómo es que Dios está
revalorando la dignidad de la mujer, está revalorando la vida de esta mujer, ¿no? Entonces, pues te decía, son extensiones del mandamiento no matarás, del mandamiento que a veces no matarás lo leemos a secas, pero eso de hacerla esclava, de abusar de ella, era una especie de matar, por así decirlo, ¿no? De dañar la vida de un ser humano. Y Dios aquí está regulando y le está diciendo a su pueblo, ustedes tienen que ser distintos. Entonces yo en estos pasajes, en realidad, estoy viendo más la compasión de Dios, incluso con la extranjera, regulando a su pueblo y está enseñando a su pueblo cómo tratar a una mujer, ¿no? Y que trate a esta mujer como una israelita, como una más de su pueblo, ¿no? Entonces, si Israel obedece estos principios de parte de Dios, sería un pueblo distinto a la época, ¿no? Porque estaría dignificando a la mujer extranjera, lo que no era propio de aquella época. Lógico, si lo comparamos con tiempos de ahora que quizás podrían parecernos, como si no conociéramos el contexto, decir, wow, ¿cómo pueden hacer tomar a la mujer y llevarla a su casa? Todo eso, más bien pero ahora cuando entendemos el contexto, dijo, no, 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 más bien le está protegiendo, le está dignificando, estos principios está dignificando a la mujer, ¿no? Entonces, bien, entonces la tercera situación está del verso 18 al 23, ya una tercera situación en la que vamos a ver cómo es que Dios está nuevamente teniendo compasión y cómo es que Dios está nuevamente revalorando la vida, ¿no? Entonces, dice, si un hombre tuviere, nuevamente, no es que Dios esté propiciando esto, sino que Dios le está diciendo cómo actuar ante una situación en la que el hombre ya se metió en un asunto que no debió haberse metido. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, no es la voluntad de Dios que tenga dos mujeres, pero iba a ocurrir, con mismo Salomón sucedió, y hasta más, ¿no? Multiplicado por a la potencia. Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, a la una amada y la otra aborrecida. Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Entonces, recordemos, volvamos al principio. Mismo Jesús volvió al principio, ¿no? Jesús en Mateo 19, verso 4 al 6, cita Génesis. ¿Qué dice Génesis? Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no, dice, así que no, no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios avala. Eso es lo que Dios desea para el ser humano. Pero a causa del pecado, el ser humano ha puesto innumerables casos más. Y lo que Dios aquí está haciendo es regular un accionar que iba a tener su pueblo. Y Dios le está diciendo cómo es que debe regular. Y no nos enfoquemos tanto en que si tuviera dos mujeres. Primero, que está claro que Dios no avalaba eso. Tampoco propiciaba eso. Lo que va a hablar es más adelante. Lo que Dios va a hacer es acá regular el tema de los hijos en ambas mujeres, en la amada y en la aborrecida. Es decir, el hecho ya está hecho. Lo que Dios va a regular es cómo tratar a los dos hijos, el de la amada y el de la aborrecida. ¿Me hago entender? Ese es el énfasis de esta narrativa, no tanto de que Dios esté propiciando que el hombre tenga dos mujeres. Entonces dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, el hijo, dice, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, ¿no? Entonces, en el día que hiciere heredar a los hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entre tantos otros privilegios que tenía la primogenitura, uno de los derechos que tenía era de que el primogénito por lo general recibía el doble de porción en cuanto a heredad. Pero aquí Dios está presentando un caso donde el primer hijo le dio a la mujer aborrecida, pero ahora este hombre está entusiasmado con una segunda mujer, quien también le ha dado un hijo. Y lo que Dios le está diciendo, que aquí no hay patitos feos. Así tú aborrezcas a esa primera mujer, dices, no, me equivoqué, no la amo, eso no quita de que ese hijo sigue siendo el primogénito.
Y Dios lo que está haciendo es valorando al hijo de la aborrecida, ¿no? O revalorando, ¿no? Y se está diciendo, no tanto el hombre entonces debía de guiarse por sus emociones, sino por lo que Dios está disponiendo, cómo es que él debe dar la primogenitura. Porque el hombre podría de pronto desear, decir, no, mejor a él, ¿no? Por congraciarse con la mujer amada. Pero Dios le está diciendo, el otro es tu primogénito. De tal manera que era una responsabilidad ante Dios, ya ni siquiera ante las dos mujeres que están ahí en disputa, por así decirlo, o ante los hijos que podrían estar en disputa, sino esto era una responsabilidad para con Dios, porque Dios es el que le está diciendo esto. ¿Me dejo entender? Entonces, nuevamente vemos cómo es que Dios, a través de este ejemplo, nos está enseñando de que no se trata de favoritismo, ¿no? Ya hemos visto también en la Biblia casos donde se cometió favoritismo. Lógicamente, Dios en su soberanía permitió muchas cosas, pero no significa que Dios propició, ¿no? En la familia de José había favoritismo y trajo de alguna manera cierta disputa entre sus hermanos, ¿no? Mismo Jacob también tuvo favoritismo y con su esposa y de alguna manera también trajo problemas a sus hijos. Definitivamente no debería haber ese tipo de favoritismo, ¿no? Pero para la cultura de aquel entonces, el primogénito tenía un lugar especial, por así decirlo, o tenía una herencia, una doble porción, ¿no? Y Dios le está diciendo, tú tienes que continuar dando al que te hizo o al que realmente es tu primogénito, ¿no? Entonces, bien. Eh, Luego, verso este, 18 al 21, vamos a ver el castigo para un hijo contumaz, rebelde, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunos principios bien duros, bien fuertes, y que si nuevamente no comprendemos el contexto, podríamos de pronto poner en el banquillo a Dios y decir, qué malo que es Dios. Y no es así. Verso 18 al 20 dice. ¿Y qué tiene que ver esto con preservar la vida? Tiene mucho que ver lo que vamos a ver aquí, de este pasaje en adelante, con preservar la vida. Tiene mucho que ver. Mira lo que dice. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere. Recuerda, esto también es como una extensión de aquel mandamiento donde decía honra a tu padre y a tu madre, también era un mandamiento. Entonces aquí hay un caso de un hombre, de un hijo que de pronto es rebelde y no está obedeciendo la voz de su padre ni la voz de su madre. Y cuando aquí la Biblia nos cita voz, no es el mero hecho solamente de decir su papá habló y ya, no, sino es el consejo de su padre, el consejo de su madre, la instrucción de su padre, la instrucción de su madre. En el contexto, los padres, el papá y la mamá, tenían la responsabilidad de educar a los hijos en el temor de Dios. No era tanto de que le mandaba a comprar pan y no le obedeció, no fue a comprar pan, no tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver es con que la mamá y el papá lo están enseñando, lo están guiando a que esta persona, este hijo, honre a Dios y este hijo simplemente está haciendo caso omiso, no está obedeciendo, por ende tampoco está honrando a Dios. Y si no honraba a su padre y a su madre, menos iba a honrar a las autoridades que Dios estaba poniendo en el pueblo. Entonces, una cosa trae a la otra, en realidad, aquí. Por eso que lo más adelante lo va a llamar rebelde. Verso 19 dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, el contexto también, estas dos características de glotón, borracho, nos está hablando de que no era un menor de edad, me dejo entender, no era un niño, no, o sea, no. Entonces es una persona que ya de pronto tiene, ¿qué te digo? No, ya tiene una edad considerable, ¿no? Entonces, y lo están tildando incluso de que era borracho, glotón, y sobre todo que no estaba obedeciendo la voz de su padre y su madre. Entonces, y cuando dice no obedece nuestra voz, es que ellos hicieron lo necesario para corregirlo, pero simplemente no tomó la corrección, ¿no? Fue persistente en su rebeldía. Entonces, no tanto es de que obedeció una cosa puntual y por eso lo están exponiendo, no. Es una serie de cosas y actitudes que tiene este hijo
básicamente que tienen que ver con rebeldía, ¿no? Entonces, los padres han hecho lo necesario para corregirlo, pero este hijo simplemente no se está dejando corregir, ¿no? Ya tenía un estilo de vida eh, que iba en progreso en el sentido de rebeldía, ¿no? Entonces, es decir, él escogió pues rechazar a su padre y a su madre. Él escogió de pronto decir, no te voy a obedecer, no quiero honrar a Dios, porque la enseñanza de un padre, de una madre básicamente iba en esa línea, de que el hijo aprenda a honrar a Dios. Un hijo se hacía varón no solamente cuando cumplía cierta edad, un hijo se hacía varón cuando tenía una independencia y no solo una independencia, sino cuando este hijo también ya tenía responsabilidades personales para con Dios. Y de pronto eso era presentarlo muchas veces ya como un nuevo ciudadano, ¿no? Y que tenía una responsabilidad ante Dios. Entonces, básicamente por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, si de pronto pensamos un poco en nuestro contexto y dices, uy, pero mi hijo me ha fallado cuántas veces, entonces, ¿dónde están, dónde está la ciudad como para sacarlo y exponerlo, ¿no? Diciendo, es un glotón y todo lo demás. Nuestro contexto es distinto, ¿no? Pero sí, como padres nosotros tenemos responsabilidad también sobre nuestros hijos, mientras estén bajo nuestra tutela. Pero no debemos de olvidar que si así seas buen padre o mal padre, eh, la responsabilidad muchas veces cuando llegan a una mayoría de edad ya es personal, ¿no? Ya no tanto es del padre o de la madre. Nuestra responsabilidad es muchas veces instruir en el temor de Dios, instruir en el camino del Señor, pero cada hijo va a tomar su propia decisión. Y esto tiene mucho que ver también con el libre albedrío de la persona. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, cristianismo no se hereda. El cristianismo, la forma de vivir como cristiano puede influenciarse sobre los demás, pero no se hereda, ¿no? Cuánto quisiéramos heredar nuestro cristianismo, ¿no? No siempre va a ser así. Tenemos responsabilidad, sí, pero al mismo tiempo también el hijo o el ser humano cuando llega a cierta edad tiene su propia responsabilidad ante Dios, ¿no? Entonces, Ezequiel, si no me equivoco, justamente habla de eso, ¿no? Dice, el alma que pecare, esa morirá, dice. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, es claro, ¿no? Es más, Ezequiel cuando amplía un poco más ese principio dice, ¿no? De pronto tú puedes ser un mal padre, ¿no? Pero si el hijo que viene de una línea de padres pecadores, rebeldes, pero si el hijo, si ese hijo se arrepintiere, tiene el perdón de Dios. Viceversa, aquel hijo que de pronto viene de una línea de padres que son piadosos, son justos, pero ese hijo se descarriare, tiene el castigo de Dios. Entonces, con eso que nos enseña Ezequiel, de que la responsabilidad es personal, ¿no? Entonces, eso también debemos de tenerlo claro, ese principio, ¿no? Pero de que tenemos de pronto esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de hacer llegar consejos, sí. Volviendo al contexto, ¿qué sucedía con este hijo contumaz, rebelde, que no obedeció la voz, el consejo de su padre? Mira lo que va a suceder, ¿no? Los ancianos tenían mucho que ver aquel entonces, porque ellos actuaban de parte de Dios. ¿Ante quién lo tenía que llevar? Ante los ancianos, ¿no? Ante los ancianos. Entonces dice verso 21, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Yo digo, para que un padre lleve a su hijo sabiendo lo que van a hacer es porque realmente ha notado que en este hijo había un pecado ya, no es un pecado de que no quiso comprar el pan, no, sino es un pecado eh, abierto contra Dios, es un pecado sistemático contra Dios mismo, contra su propia familia. Entonces, ese tipo de casos es que lo llevaban ante los ancianos, ¿no? Entonces, y dice, y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces, primero, que esta ejecución era contra un hijo persistente en su maldad. Primero, que tenemos que tener claro eso, ¿no? Pero también esta ejecución pública tenía que ver con detener la rebelión de la maldad de los demás hijos. Porque si no se corregía, no se marcaba un precedente, simplemente se convertiría en una ciudad como Sodoma y Gomorra o como los cananeos, ¿no? Donde no había un respeto por la vida, no había un respeto por los padres, simplemente sería como cualquier otra ciudad. Entonces, esto ya es como que la medida más extrema, uno, de ejecución y dos, de preservar de que la sociedad
no se contagie de esta actitud de este hijo rebelde, ¿no? Y de pronto salgan un montón de hijos rebeldes, entonces sabían cuál iba a ser la pena, ¿no? Entonces, cuál iba a ser el juicio. Sería como un freno para los demás, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, hoy en día, cuando de pronto vamos a ser duros con nuestros hijos, no creo que lleguemos a eso, definitivamente no es nuestro contexto, no ha sido dado para nosotros, pero sí el principio de que, uno, de hacer llegar consejo continuo a nuestros hijos, dos, de que tiene que haber un momento en el que tú deslindas la responsabilidad sobre tus hijos, ¿no? O sea, el consejo continuo tiene que estar siempre, pero va a llegar un punto en el que si de pronto el hijo es rebelde abiertamente, es contumaz, como dice, y está en contra de Dios, tiene que llegar un punto en el que tú deslindes responsabilidad. No puedes llevar la carga de tu hijo, ¿no? Ya hablando de un hijo adulto, lógicamente, ¿no? O una hija adulta. No podemos llevar esa carga, ¿no? Entonces, conozco de primera mano pastores que han orado mucho por sus hijos, los han instruido en sus primeros años de sus hijos, pero llegada a cierta edad, el hijo simplemente dijo, ¿sabes qué, papá? Esto no es lo mío y tomo mi propia decisión y se han ido al otro extremo. Ni siquiera al extremo solamente de decir, ya no creo en Dios, sino al otro extremo de estar en contra de Dios, declarándose ateos o declarándose, ¿cómo se puede llamar? Eh, seguidores de estos movimientos como LGTB y todo lo demás, ¿no? Entonces, tú dices, hijo de pastor, ¿llegó a eso? Sí, conozco, de primera mano, pero a lo que la reflexión va, ¿no? De que este padre no puede vivir con una culpabilidad ajena, si es que él ha hecho su función, si es que él ha hecho su trabajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que este padre puede seguir haciendo por ese hijo? Orando, orando, pidiendo al Señor y cada vez que puede haciendo llegar consejo. Pero este hijo ya es responsable ante Dios por el accionar que está teniendo, ¿no? Entonces, requiere sí bastante sabiduría porque las emociones están muy involucradas cuando de pronto tomamos decisiones así de radicales con nuestros hijos, de pronto decir yo deslindo responsabilidad, ¿no? Entonces, pero yo creo que mientras nos mantengamos siempre sujetos a Dios, Santiago dice, ¿no? El que esté falto de sabiduría, pídase al Señor, ¿no? Amén. Entonces, verso 22 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, dice, lo colgaréis en un madero, ¿no? Entonces, había otros pecados dignos de muerte, esto se le llama como la pena capital, ¿no? Había otros pecados como dignos de muerte, donde morían apedreados por lo general, ¿ya? Pero peor era aún todavía si te colgaban en un madero, era como una especie de exposición, ¿no? Del ejecutado, ¿no? Y era una deshonra para el ejecutado y para la familia, ¿no? Y esto es, como vuelvo a repetir, era como un anticipo para frenar la maldad en medio del pueblo. Ahora, no están siendo injustos, no están dando muerte a un inocente y lo están exhibiendo, sino es alguien que cumplía con todas las características de un digno de muerte, ¿no? Entonces lo ejecutaban y lo colgaban en un madero, ¿no? O iba a ser colgado en un madero. Dice verso 23, pero aún en medio de eso, mira lo que dice Dios. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es colgado, dice, es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En medio de ese juicio, vemos al mismo tiempo esa misericordia de parte de Dios decir, pero no lo exhiban más allá de lo que deben de exhibir, que es para frenar la maldad del pueblo, ¿no? No tiene que ver con morbo tampoco, ¿no? Entonces, al mismo tiempo vemos a Dios regulando de que no permitan que ese cadáver de ese ejecutado pase la noche ahí, ¿no? Es decir, pase más de un día ahí expuesto, ¿no? Entonces, bien, ahora, básicamente el exponerlo en un madero era como decir, este pagó por su pecado, básicamente. Por tanto, no peques, por así decirlo, ¿no? Como una alerta, ¿no? Este pagó por su pecado, ya sea haya sido un asesino, un violador, qué sé yo, pero por tanto al mismo tiempo era una advertencia, decir, no peques, ¿no? Ahora, Romanos dice que la paga del pecado es muerte, y lo interesante es que Romanos no especifica qué tipo de pecado, y por ende
también dice que todos hemos pecado y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos en realidad, de alguna manera, deberíamos ser exhibidos, nuestra vergüenza del pecado, ¿no? Debe ser expuesta. Pero hubo un hombre a quien Pablo cita justamente en Gálatas capítulo 3, verso 13, haciendo referencia al pasaje que acabamos de leer, ¿no? Que ha sido exhibido por nosotros. Y ese es Jesucristo. Mira lo que dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso lo está diciendo Deuteronomio, ¿no? Es decir, cuando colgaban, eso básicamente estaban diciendo, este pagó por su pecado, ha sido maldito, ¿no? Ha sido pecador. Claro está que Jesucristo no es pecador, ni ha sido pecador, ni ha conocido pecado. Pero la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado. Por nosotros no solo murió y fue llevado a una tumba, sino fue expuesto al vituperio, fue expuesto en un madero, ¿no? Por ti y por mí. O sea, él fue en sustitución nuestra, ¿no? Por ti y por mí. Entonces, definitivamente ese es el mayor acto y muestra de compasión que Dios tiene por la humanidad. En otras palabras, ¿sabes qué? Tú y yo, en algún momento de nuestra historia, hemos sido como ese hijo contumaz. Hemos sido como ese hombre que de pronto quitó la vida y simplemente nadie le vio, pero el hecho que nadie le haya visto no significa que no había culpabilidad. Tú y yo en algún momento pecamos y quizás nadie se dio cuenta, o quizás tu pecado no fue tan público o no fue tan escandaloso como el de otros, que a veces decimos cuando nos comparamos con otros. Pero tú y yo, la verdad es de que somos pecadores y hemos cometido pecado en más de una ocasión, de tal manera que en más de una ocasión merecíamos estar colgados en el madero, expuestos, ¿no? Pero hoy hubo un hombre llamado Jesucristo que decidió ir a esa cruz y ser colgado en esa cruz, ¿no? Y ser expuesto en esa cruz. ¿Cuánta razón tiene Hebreos cuando dice que menospreció la cruz por el gozo que había delante de él? Y ese gozo era ver tu vida pagado por su sacrificio, ¿no? Perdonados. Entonces, así como ese sacrificio de ese becerro perfecto, sin haber sido trabajado, era presentado y era, su servicio era quebrada como expiación, aún ese sacrificio apunta a un acto expiatorio mayor que sucedió en Jesucristo por la humanidad. No sabían quién lo había matado, no sabían quién había sido el culpable, pero estaban presentando este sacrificio expiatorio. De la misma manera, Jesucristo se entregó su vida por ti y por mí, por esos pecados conocidos y desconocidos. Él entregó su vida, ¿no? Entonces, Él es la máxima expresión de amor que Dios tiene por el ser humano. Entonces, aunque a veces ponen a Dios en el banquillo diciendo, ¿cómo Dios permitió esto? ¿Cómo Dios permitió aquello? ¿Cómo pudo existir la pena capital en el Antiguo Testamento y todo eso? Pero si realmente vemos todo de fondo, Dios en el fondo estaba bien preservando la vida con todo esto. Estaba haciendo que su pueblo no se descarríe como los otros pueblos. Y para eso él tenía que ser severo muchas veces, y tenía que ser justo muchas veces, y no dejar la muerte impune de un ser humano, así sea desconocido. Entonces, ese es nuestro Dios, ¿no? Ese es nuestro Dios. Y el anhelo de Dios era que su pueblo se contagie de esta compasión, de que su pueblo no sea como los otros pueblos, de que su pueblo dignifique a la mujer extranjera, así sea una rehén, de que su pueblo sea distinto, ¿no? Lo cumplieron en cierto porcentaje quizás. De la misma manera, Dios espera de nosotros que como iglesia debemos de salir también a mostrar la compasión al que menos tiene, a mostrar la compasión en este mundo donde lo que falta es compasión por el necesitado, en este mundo donde reina la injusticia. Dios está esperando a nosotros que con nosotros como pueblo seamos distintos. Lo mismo que Dios esperaba del pueblo de Israel frente a los otros pueblos, Dios espera de nosotros. En el mundo se vive la ley del tú me das uno, yo te doy dos. Ese es en el mundo, ese es normal. Mientras que el Señor nos dice, te dan uno, dale, hazle el bien, ¿no? Te hacen un mal, hazle un bien. Ahora, bueno,
eso es correcto para Dios, aunque quizás no lo terminemos de digerir, ¿no? ¿Cómo puede ser eso correcto para Dios? Eso es lo correcto para Dios, que si te hacen un mal, haz un bien. Pero si nosotros comprendemos que Jesucristo, a pesar de nuestra maldad, Él fue a la cruz y hizo el bien para la humanidad, vamos entonces a comprender cuál es la línea de Jesucristo, que es hacer el bien a favor del otro. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, dice, visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones, dice, y guardarse sin mancha del mundo, vivir distinto al mundo, haciendo el favor al prójimo. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, ya eres escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, seamos misericordiosos como Dios lo es, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, vamos a encontrar muchos pasajes en el Nuevo Testamento en que concuerdan con estos principios, en que tenemos que ser distintos a cómo es el hombre en estos tiempos. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias porque nos muestra, Señor, principios de vida, Señor, de cómo es que tú, siendo un Dios justo, al mismo tiempo eres un Dios compasivo por la vida, Señor. Un Dios que corrige, pero también un Dios que muestra misericordia, Señor. Un Dios que estaba preservando la santidad de su pueblo, Señor. Un Dios que estaba haciendo que su pueblo sea un pueblo distinto, un pueblo gobernado por ti, Señor. Ayúdanos a nosotros como creyentes, como cristianos, Señor, a actuar con ese mismo sentir, Señor, a comprender cuánto nos has amado, Señor, y cuánto nosotros somos llamados también a amar, Señor, en este lugar donde nos encontramos, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra siempre sean para ti, mi Dios. Amén.